fondo. Permítanme una brevísima introducción para colocar un poco en el lugar de lo que vamos a hablar, aunque después seguro que es un sendero de jardines que se bifurcan los asuntos que pueden ir saliendo al hilo de la inteligencia artificial y la computación cuántica y en el arte, ¿no? Que es lo que nos toca. En las artes, podríamos decir. Bueno, primero hay una cuestión obvia, y es que las nuevas tecnologías han creado nuevas formas artísticas. Yo voy a citar solo una, pero sería impensable imaginarse algo semejante a la novela que comienza en el siglo XVI, tal y como la conocemos hoy, sin la invención de la imprenta. La imprenta creó géneros literarios, por lo tanto, ya no hace falta estar en esa... Porque ante la inteligencia artificial estamos volviendo a retomar el viejo dilema que planteó el gran Umberto Eco a finales de los años 60, que ya hace años, sobre apocalípticos e integrados, ¿no? Ante la inteligencia artificial estamos encontrando los apocalípticos y estamos encontrando los integrados, ¿no? Los que están, más que integrados, los entregados, ¿no? A las nuevas tecnologías. Pero todas esas nuevas formas, claro, llevan también unas oportunidades y unos riesgos, ¿no? Por ejemplo, me van a permitir que después lo centremos, bueno, donde cada uno quiera, en el arte fundamentalmente, que es lo que nos convoca, pero voy a completarlo, si me permiten, desde el punto de vista de la literatura o de la ficción, en las letras y en el cine. Bueno, la primera cuestión, más allá de todo ello, es una cuestión clave para cualquier creador. Y la cuestión clave para cualquier creador es, como para los notarios, ya saben que Marcel Duchamp y Dalí eran hijos de notarios y por eso sabían lo que significaba una firma. En fin, entonces, la clave para un creador es su firma. Es lo único que tiene. No tiene empresas inmobiliarias, no tiene empresas de telecomunicaciones, no tiene empresa de transportes. Lo único que tiene es su firma, de lo que crea, ¿no? Y por lo tanto el derecho de autor, que es moderadamente reciente, si vemos 2000 años de literatura, tal y como lo conocemos hoy, el derecho de autor es del siglo XVIII, principios del siglo, ese copyright que se empezó a poner en los libros, ¿no? Pero el primer asunto es ese de los derechos de autor. Y después está otra bastante cara a los creadores, ¿no? Que es la manipulación de la obra y colocada después en la red, o lo que el filósofo italiano Paolo Fabri ha llamado la era remix, que es la era del mestizaje de obras, ¿no? Alterar las obras en función de una nueva disposición, en disposición de una nueva, si ustedes quieren, sensibilidad creadora. Pero hay una cuestión todavía más compleja, porque, insisto, no vamos a caer en la tentación de apocalípticos e integrados. La cuestión más compleja es que en este momento la ficción se adapta al gusto del consumidor. Y se adapta al gusto del consumidor, o sea, esto vale para todas las artes, plásticas, musicales, cinematográficas o audiovisuales, como ustedes quieran llamarlas, porque aparece un nuevo agente, que es la neurociencia, ¿no? Que se está utilizando para conocer las preferencias culturales. Editoriales y productoras audiovisuales en este momento analizan las reacciones de lectores y espectadores para orientar sus futuras creaciones. Estamos hablando de términos que después se van a aplicar a la inteligencia artificial, evidentemente, que son la neurociencia, el neuroconocimiento y, sobre todo, el neuromarketing, ¿no? Que es un marketing sensual, fundamentalmente, ¿no? Y lo que se ha demostrado entre editoriales y productoras de cine es que, aplicando estas nuevas, si quieren, técnicas o magias laberínticas, han aumentado más de un 30% generado más riqueza, un 30% más que con la comunicación tradicional, ¿no? Como saben, todo lo relacionado con el cerebro impacta de una forma u otra en el mercado editorial, en el mercado, si quieren, artístico, en la manera en la que consumimos libros, obras de arte, etc. Desde la parte sensorial
hasta la atención. Las emociones que provocan los textos, los cuadros, las partituras y cómo todo eso se queda en nuestra memoria. Y hay 3 campos donde se empieza a ver estas aplicaciones muy innovadoras, por cierto, en esto que es el Big Data, la inteligencia artificial y lo que se ha denominado la lingüística computacional, que significa cómo leemos, o cómo vemos, o cómo accedemos, cómo interpretamos y cómo procesamos datos en general. Y esto se mide de manera muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del libro, se puede hacer en un cuadro, en una exposición, no pasa. El tiempo promedio de la lectura de un libro, 1. 2. ¿Cuándo los lectores están leyendo? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? Y 3. Y cómo los lectores interactúan con los libros de diversos géneros. Si nos vamos al cine, los estudios de cine aplican términos de neurociencia para investigar qué reacciones provocan los trailers de las películas. Es decir, se está llegando a un punto, muy divertido por cierto, que se hace el tráiler sin que exista la película. No es una broma. ¿Qué significa eso? Que en función de la reacción emocional del tráiler, hacemos la película o no la hacemos. Pero esto tiene unas implicaciones bastante curiosas, ¿no? Básicamente eligen un grupo experimental, le enseñan el tráiler y ven qué emociones despierta. Saben exactamente qué siente el espectador en cada segundo de ese tráiler y lo van modificando con la investigación para que sea lo más eficaz posible. Esto es lo que se llama un procesamiento de lenguaje natural. Este método identifica y clasifica automáticamente las opiniones de un texto en 3, muy sencillo, por otra parte, elemental, Watson, positivo, negativo o neutro. Neutro lo plantean cuando es sin sentimiento. También, mientras que otros identifican y sugieren recomendaciones más personalizadas de libros, películas, cuadros ya existentes que mejor reflejan lo que quieren o lo que esperan el espectador o el lector. Y esto implica una conversión de venta más fácil y más rápida. Ahora, la cuestión esencial, ya entramos en materia, la cuestión esencial, queridos amigos, es que esto afecta a la creación. Es decir, todos somos seres únicos y singulares, divertidos, espectacularmente aburridos, diversos, pero somos únicos y singulares, y la obra es única y singular. No hay nunca 2 obras iguales. Hay plagios, hay chorradas por el estilo, pero nunca hay 2 obras iguales. Y es más, el creador actúa desde, si me permiten, la locura, ¿no? Y sobre todo eso que decía el gran poeta norteamericano Ezra Pound, de que los artistas son las antenas de una especie. Las antenas de esa especie es que ellos están abriendo campos a lugares y a geografías que hasta entonces nadie había abierto esa puerta. ¿Tienen relación con la locura? Generalmente sí, a veces sí. Van Gogh, Rimbaud, es decir, todos los que han abierto las puertas a nuevas experiencias estéticas y sobre todo a transmitirnos nuevas emociones y sentimientos que quizás estaban dentro de nosotros pero que nunca se habían despertado, eso es una relación única y singular. Pero ahora tenemos que, con por ejemplo, la publicación de libros en sí, que atraen más al lector, se prefieren a adaptar, con la publicación de estos libros, que atraen más al lector, se refieren a adaptar la oferta a la demanda, interviniendo incluso en las historias, en el lenguaje, en el modo en el que se narra y en los personajes, utilizando las claves que procesa la neurociencia. Y precisamente nosotros lo que nos convoca hoy es, por lo menos, la presentación en sociedad, si me permiten, de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Y aquí, como siempre, y como ya se ha dicho y se ha dicho con buen criterio, esto quien lo organiza, quien lo piensa, quien lo lleva a cabo es Guillermo Fornes. Y ustedes no lo saben, pero Guillermo Fornes es ventríloco. Igual que Mari Carmen es un muñeco, yo soy el muñeco de Fornes, ¿no? Es el que él habla, él me habla y yo se lo cuento a ustedes, porque él es un poco tímido, pero lo haría estupendamente. Pero en fin, no, quiero decir que lo organiza y que
es el gran cerebro de todos estos encuentros, que es Guillermo, y además Guillermo, a quien le debo algo mucho más importante, que es que me está dando la enorme oportunidad, y a Ibercaja y a la Fundación Pons, de conocer a gentes verdaderamente extraordinarias que quizá por mi ámbito de trabajo nunca habría conocido. Y eso para mí es impagable. Bueno, como les decía, lo tienen en la pantalla, nos acompaña Carlos Kuchowski, que es CEO y cofundador de Kecentroid. Nos acompaña también Luis Ignacio Vicente del Olmo, que es consejero estratégico de Pons IP, y nos acompaña también Víctor Manuel Morán Rodríguez, que es CEO de Ubiquity, sí, dedicado a la innovación tecnológica. Yo, si queréis, después de este rollo que os he metido, con perdón, de la inteligencia artificial y que habéis aguantado estoicamente, se lo agradezco, si queréis empezar por donde cada uno quiera y a partir de ahí ya establecemos la conversación. ¿Empiezas tú, Carlos, por ejemplo? Por supuesto. Lo primero, muchísimas gracias. Bueno, y gracias a los tres por estar aquí. Gracias. La Fundación Ibercaja, la Fundación Pons IP, y a Guillermo por esta oportunidad de compartir. Pues para mí también, para poner más preguntas a conversación de los temas que has ido abriendo, me parece súper interesante, y me parece muy interesante la última parte que has dicho de antenas, ¿no? Porque la analítica de lo que quiere el usuario, el consumidor, los ojos, se lleva haciendo muchos años, se hace ahora mejor. Pero al final, cuando la gente se le da lo que quiere, luego se aburre, y la disrupción que a lo mejor los modelos de inteligencia artificial no prevén es lo que genera nuevos éxitos. Que hay un libro muy chulo que me gustó hace años, que era Renacimiento Digital, sí, que comentaban por qué se había abaratado el coste de poder hacer obras literarias, musicales y de cine, y que estaba al alcance de la mano, pero que tú podías repetir sin haber un algoritmo que te dijera un éxito. Te podía prever, pero no te daban lo que llaman también en finanzas los cisnes negros, ¿no? Claro. Entonces, a veces confundo lo que quiero que va a pasar con lo que creo que va a pasar, que sí que va a haber la inteligencia artificial para abrir también una conversación que va a abaratar a la gente que no tenía mucho nivel de valoración, que también puede ser más market o comida rápida para los sentidos, que eso sí que lo va a hacer automatizado y mucho mejor que la mayoría de la gente. Pero que también me gustaría abrir el debate aquí, cómo la inteligencia artificial, la computación cuántica, nuevas formas de computación, van a aumentar a los artistas, artistas actuales, y luego el segundo punto que puede generar controversia, como también a gente, y pongo un ejemplo que a lo mejor se ve mejor, a la gente que a lo mejor no es artista de formación, pero sí tiene sentimiento artístico, pero no tiene habilidades y no ha permitido ser artista. No sé si a vosotros os gusta cantar, o digo por levantar mano, ¿os gusta cantar? ¿Sí? Yo ponemos ahí, me encanta cantar, pero no tengo habilidad, pero si tuviera la capacidad de voz sí que tengo el ritmo. Pues ahora mismo, si me pones un sistema que module mi voz, yo me podría poner delante de gente a entretener o a inspirar, ¿no? Que por supuesto lo tienes que entrenar. Y creo que eso también va a permitir que mucha gente que ahora no tiene una percepción artística, pero no tiene las habilidades, sí que veamos una explosión de nuevos artistas que tienen nuevas herramientas. Y de hoy paso. Luis Ignacio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo, Fernando. Es un placer estar con Carlos y con Víctor en esta mesa. También gracias, obviamente, a la Fundación Pons, a Fundación Ibercaja. Yo además he querido cambiar el título porque soy consejero de esta casa, entonces estoy muy orgulloso de estar aquí. Gracias también a Jesús al respecto. Mira, por contar un poco también mi experiencia relacionada con la inteligencia artificial hoy, contaros también en minutos de dónde vengo. O sea, yo estuve 30 años en Telefónica dirigiendo la I+D y fui parte de este equipo que trajo Internet a España. Incluso los primeros seguramente empezamos a utilizar la inteligencia artificial en un sentido amplio, ¿no? Entonces la inteligencia artificial no es algo nuevo, o sea, se inventó hace ya más de 60 años, que estaría ya en edad de jubilación, ¿sí? Pero en los últimos 3 o 4 años hay una nueva inteligencia artificial, hasta que llamamos inteligencia artificial generativa, la de ChatGPT, que seguramente han oído todos, que es la que nos está haciendo cambiar un poco nuestro paradigma sobre inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, ya lo que estamos diciendo, yo creo que ya estamos lejos de que la inteligencia artificial sustituya al humano, que es una de las cuestiones que a veces se plantea en estos ámbitos, mucho más cuando hablamos de actividades creativas, pero esta inteligencia artificial generativa sí es muy eficaz haciendo obras a partir de otras, que es donde empiezan los problemas que estamos planteando. Puede hacer novelas, obras musicales, películas incluso, y ahí
surge el primer debate que quería plantear en este foro, que es obviamente una de las empresas de Pons es la dedicada a propiedad industrial. Entonces aquí en lo que estamos planteando, ¿qué ocurre con mis derechos como creador? Si alguien está utilizando una obra a partir de lo mío y hasta qué punto yo puedo ser autor de algo que sale de un algoritmo de inteligencia artificial, que no es obvio, porque yo le pregunto a ChatGPT, quiero un cuadro como Kandinsky, lo que sale no es, según los abogados, no es algo que en principio sea de mi propiedad como tal, no soy el autor de eso. Ese sería el primer debate. El segundo, la relevancia, antes lo hablábamos con Guillermo, de la inteligencia artificial como instrumento. Yo creo que esto todavía, a día de hoy no lo hemos perdido, pero es algo que tenemos que tener siempre presente. O sea, esto va a ir evolucionando. O sea, yo comentaba, después de 30 años dirigiendo la inversión telefónica, no me atrevo a pronosticar qué va a ocurrir dentro de 5 años, pero está claro que veremos algo muy relevante en los próximos años. Y entonces, ahí nosotros, como personas y responsables, ahora incluso se acaba de aprobar el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, está nuestra responsabilidad asociada a la enorme oportunidad, que comentaba Carlos, de que esto sea realmente un instrumento para favorecer pues, el progreso económico, nuestro progreso creativo, y que estamos hablando de arte, y sin que tengan los sesgos adecuados, porque la inteligencia artificial también puede magnificar todas las cosas que no son tan buenas de lo que tenemos nosotros, de cara al plagio o de cara a tener sesgos ideológicamente extraños. Y el tercer punto y último que quería plantear, mira, yo también, como amante del arte, y por eso agradezco también que estar aquí, siempre he visto mucha influencia entre lo que son las nuevas tecnologías y el arte, ¿no? Yo recuerdo, pues remontándonos hace más de 100 años, pues no es casual que coincidieran, por ejemplo, por la teoría de la relatividad de Einstein y las señoritas de Avignon de Picasso, ¿no? Todo coincidió en un mismo tiempo porque empezamos a tener una percepción de la realidad un poco diferente. Aunque Einstein siempre decía que lo suyo es física y que no le mezclemos con otras cosas. Pero sin embargo, Dalí, antes han mencionado a Dalí, sí, el hijo del notario, él tenía muy claro que obviamente que su arte estaba muy influido por esa inteligencia artificial. Entonces, cuando vemos cuadros como el que se plantea también en el catálogo de esta presentación, influido por sensaciones, o llega a temas como la inteligencia artificial o los temas cuánticos, especialidad de Carlos, yo sí creo que también nos va a hacer cambiar un poquito la percepción que tenemos de la realidad. Y es algo que se ofrece una vez más una gran oportunidad creativa asociado a eso, pero también es algo que tenemos que gestionar. Lo dejo aquí para la palabra a Víctor. Oye, no está mal. Joder. Yo sí que estaba de notario, hombre. Víctor. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Morán, soy de una compañía nueva, se llama Ubiquity. Muchas gracias por la invitación, Guillermo, Fundación Pons, Fundación Ibercaja. La verdad, Fernando, estás hablando de la parte de neurociencia, me ha recordado hace bastantes años, que fui investigador de un área en MIT, se llama computación afectiva, sí, que ya hoy en día es muy relevante en sí, pero imaginaros esto, una mujer, hace 30 años en MIT hablando que las máquinas podían sentir, y sentir al final es arte. Y nada, encantado de compartir con estos grandes expertos en la materia. Y también me gustaría levantar algún debate, ¿no? Hasta ahora, bueno, la inteligencia artificial se puede percibir como una innovación más o menos disruptiva, pero desde mi punto de vista es más incremental que disruptiva, ¿no? Al final, incremental. O sea, planteando el modelo disruptivo como algo que realmente cambia el planteamiento del enfoque de lo que se está haciendo. Hasta ahora se utiliza mucho para audio, para vídeo, o incluso para escribir, pero al final no es más que volver a hacer lo que hacían las personas y muchos de ellos basándose en modelos entrenados por creaciones de personas, ¿no? Entonces, lo que planteo es que en el debate, ¿por qué no utilizar tecnología para algo que no ha hecho la persona, ¿no? O sea, hablábamos antes del tema multimodal o multisensorial. O sea, hay mucha inteligencia artificial generativa, cuadros, vídeos, pero ¿por qué no crear algo que unifique sentidos? El tacto, olores, luces, sensaciones, que hasta ahora era muy difícil porque no había un medio, hablaba de la imprenta al final es un medio claro, o la pintura, pero la tecnología habilita ahora nuevos medios que puede habilitar nuevos tipos de creativos que no solo debe ser la inteligencia artificial la que lo pueda representar. O sea, por ejemplo, eso que se ha buscado siempre en el cine, de que huelas las películas. Por ejemplo. Y incluso, tal y como estás planteándolo, se podría llegar al tacto. Obviamente, sí. Al tacto con los protagonistas. Tecnologías que cada vez están más desarrolladas, ¿no? Se puede llegar. Claro que sí. O sea, puedes, pero incluso con películas no hechas ahora, sino películas antiguas. Claro, sí, sí. O sea, perfectamente. Totalmente. Pues
te puedes meter dentro del bar de Rick en Casablanca. Y tocarlo, ¿no? Tocar el piano, así. No, pero fíjate que hay un cuento divertidísimo de Woody Allen en uno de sus libros que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, que cuenta que él, un tipo que está leyendo Madame Bovary de Flaubert y está tan interesado en la novela que se mete en la página 148. Y entonces Flaubert, o alguien que está leyendo, dice, ¿quién es este tipo que se ha metido en la página 148? Pero Woody Allen lo hace un poco de coña, ¿no? Pero es que la coña al final va a ser realidad, ¿no? Sí, Pues no, va en ese sentido, porque... y eso es lo que más o menos se puede llamar incremental, ¿no? Incremental lo veo más, y aquí tengo un experto, Sí. como algo que incrementa las capacidades que había en un momento claro, determinado vale, de una sí, manera sí. un poco distinta. Y disruptivo es cuando crea pues, una técnica nueva o algo totalmente que no existía antes. Depende de cómo se enfoque la inteligencia artificial, pues totalmente es algo muy eficaz, con sus limitaciones también, pero eficaz. Absolutamente. Pero combinando ciertas tecnologías que ya están en la sociedad, desde mi punto de vista se puede crear, hablando de arte, que son emociones, algo totalmente nuevo que hasta ahora no existía, como cuando la imprenta, otro tipo de herramientas que... No existía el libro. No existía el libro. Las consecuencias del libro, que han durado hasta ayer, prácticamente hasta Internet, ¿no? La gran revolución del siglo XV, es que cambia la vida de todo. No, cambia la sociedad y le da un sentido a eso. Yo no sé si generalmente, como dice el filósofo italiano Paolo Fabri, es muy difícil ser contemporáneos de nuestro presente. Porque no todos estamos en este presente, ¿no? Es decir, hay muy pocos que pillan el presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, probablemente cuando aparece la imprenta, hay muy pocos que están pillando la dimensión que ese invento va a tener para la historia de la humanidad. Porque es que bueno, Humberto Eco lo cuenta muy bien en El nombre de la rosa, si recordáis, ¿no? Porque claro, la imprenta lo que va a hacer es que ya no exista ningún Jorge de Burgos que pueda esconder el libro cuarto de Aristóteles para que nadie lo pueda leer. Porque en el momento en que yo lo imprima, lo van a prohibir, lo van a perseguir, lo van a quemar, pero no lo va a parar ni Dios, nunca mejor dicho. Porque aunque sea clandestino, yo te lo voy a pasar a ti, tú se lo vas a pasar a Luis Ignacio, a Carlos y a otra generación, y eso ha creado esa Europa de la Ilustración, esa Europa humanista y esa Europa de la libertad de expresión. Perdona que te interrumpa porque creo que ese punto es súper interesante. Si analizas, la parte del libro era que tenía un coste de creación bastante alto y luego tenías el coste también de intermediación, a quien podía pararlo, ¿no? La distribución. Pero que eran temas físicos que yo tardo tanto en escribir un libro y yo tardo tanto en copiarlo. Y con la imprenta, el coste de reproducirlo baja casi, poniendo términos económicos, a coste marginal cero, que luego tiene las implicaciones culturales, sociales, pero en ese punto de vista poniendo la información transmitida como arte... Y sigues tú, fíjate solo un detalle, y eso es así. Ya no es que ahora se estén haciendo los libros a la carta, que también, sino que yo, por ejemplo, que he dirigido la revista Occidente, había números que se agotaban, ¿no? Y que era muy complicado volver a imprimirlos porque costaba mucho y porque no sabías si ibas a volver a agotarlos, si no sabías la tirada. Y hoy se pueden imprimir a la carta. Es decir, tengo 50 peticiones y hago solo 50 y el coste es mínimo. Claro, pero digo que ahí tienes el coste que sería de impresión en este caso, que es el físico, que tiene un coste X que se ha abaratado. Y tienes el coste de impresión digital, que es instantáneo porque lo tenemos en el ordenador, ¿no? Pero la parte inmersiva que transmites sería desde vídeo, gafas 3D, inmersión con las, como se llaman las nuevas gafas de Apple, que no recuerdo, Apple Pro o... Sí. Es que tengo una parte inmersiva, pero mi creación es en tiempo real y lo desarrollo. Antes de hacer una creación en tiempo real inmersiva, pues escribir en texto es X, hacer música es más costoso, hacer arte en 2 dimensiones es otro nivel de coste y hacer 3D, mi primer trabajo era haciendo videojuegos, me lo pasaba muy bien, tiene otro coste porque es más complejo hacer. Ahora con las técnicas que tenemos, que parte son modelos, algoritmos, pero el parte es procesamiento, que es uno de los cambios radicales, el coste de hacer creación en 3D es marginal cero. O sea, la puedo hacer instantánea. Antes tenía que tardar para renderizar una imagen hace 20 años, no sé si era Avatar o películas de Titanic, tardaban no sé cuántos ordenadores, N horas o días. Ahora, mucha más complejidad con todos los sentidos que yo quiera, lo puedo hacer instantáneo. Entonces, eso genera que yo pueda hacer cada mundo a que yo quiera, de manera instantánea, hacer no solo tu película, tu experiencia, y creo que ese cambio es bastante relevante. Es decir, lo que se plantea, estaríamos en un segundo estado. Primero, lo que hemos vivido de aquí, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha sido, por lo menos en el entorno de la Unión Europea,
hemos vivido una democratización de la cultura, es decir, una democratización del acceso a los bienes culturales, para decirlo más claramente, que antes eran unas élites, no porque fueran más listos, sino porque estaban mejor educados. Y cuando esa educación ha sido mayoritaria y la gente ha accedido a disfrutar de las meninas, por decirlo de alguna manera, pues eso es un proceso democrático. Y lo que tú plantearías, y me corriges, es que ahora estaríamos en un estado superior, vamos, o un estado ampliado, que sería la democratización de la creación artística. La democratización de la creación artística, por un lado, sí, que había que ver que es artista o no, pero media, que tendríamos la parte excepcional, y con los ejemplos de médicos entendí yo creo que muy bien, pero otra parte que has dicho, que hasta ahora teníamos libros, 2D, Canvas, 3D, ¿vale? Y luego teníamos un movimiento que serían películas, ¿no? Con música, pero si quiero una inmersión, que es que yo me puedo meter en una película, o sea, es que yo me puedo meter en la película de Casablanca y hacerla mía y ser un personaje. Y eso que antes no era posible porque tenía un coste de procesamiento de creación, ya no solo la idea, sino la creación, puede ser instantánea. Entonces, cada uno tiene su película de Casablanca y es parte del personaje. O me puedo meter en cualquier mundo, me puedo hacer un mundo para mí, que eso es un cambio radical porque hasta ahora no se podía, que era un coste de computar información. Eso tiene un riesgo, ¿eh? No sé si lo estáis pillando, pero el riesgo es alucinante, que es la individualización de la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Porque claro, el cine lo que nos hacía, y nos lo estamos cargando, y hemos ido todos al cine, llegó a las salas, ¿no? Es que esa maravilla de que al mismo tiempo que compartías con mucha gente la misma película, pero estabas tú solo en la silla, y después salías del cine y te ibas a tomar algo para hablar de la película, con lo cual compartías. Aquí es muy interesante, pero muy complejo, Carlos, ¿eh? Porque aquí lo que estás planteando es que la experiencia es algo, ¿cómo decirte? Es una especie de solipsismo, por no decir otro término que estéis pensando en él, pero que es muy ordinario y somos gente educada, pero que es un solipsismo de que, y perdón por el refrán, yo me lo creo y yo me lo como. Sí. Yo me lo creo y me lo como. Y eso se carga el concepto social del arte, ¿eh? O sea, pero en ese sentido, claro... No, aquí estamos para discutir. Sí, no. Me quedo con dos ideas. Aquí que no se corte nadie. Antes hablaba de la innovación incremental y disruptiva, y aquí tengo un poco de las dos, que también es el momento peculiar. O sea, yo por un lado, como innovación incremental, y ahora estoy hablando también de los libros, me acuerdo esta mañana, a las 8 de la mañana, pasaba justo por la Casa de Libro en la Gran Vía y estaban entrando cajas y cajas de libros, ¿no? Y cuando sea la Feria del Libro dentro de 3 semanas, la volvemos a ver llena. Es decir, o sea, no se ha perdido obviamente el hábito de leer en papel como concepto y estamos planteando. Entonces, estas nuevas formas que estamos planteando de inmersivas y estas nuevas formas de experiencias que estamos comentando acaban siendo eso, algo que sobrevive sobre lo que estamos planteando, ¿no? Y entonces, claro, y yendo más allá de esa inmersión, de hecho este señor y yo continuamos en un libro sobre el metaverso, que es un concepto peculiar cuando hablamos artísticamente, incluso yendo más allá de esas experiencias solitarias que planteas, es que podemos llegar a perder el concepto de la realidad también, y es otra cuestión que cuando hablamos de arte me parece muy relevante. Eso, Luis Ignacio, ya lo hemos perdido. No, tranquilo. Desarrolla. No, lo desarrollo inmediatamente. Finales del 19, Nietzsche plantea muy bien que no existe una realidad, sino que existe la interpretación de la realidad. Que ha venido ya con Goya, y sobre todo con el Goya de las pinturas negras, cuando lo que plantea dice, no, yo no tengo que dibujar lo que veo, tengo que dibujar lo que siento. Lo que siento al ver eso, el camino al impresionismo, inmediatamente después al expresionismo alemán, donde se va a exagerar todo eso, es evidente, ¿no? O sea que, tranquilos, que el concepto de realidad, tal y como se ha podido entender desde Homero hasta Nietzsche, y lo estamos viendo en la realidad social, política y económica. Y entonces ahí... O sea, que es que no hay realidad. Está totalmente de acuerdo. Ojalá hubiera una realidad. Hablaba, esta ya la hemos perdido. Claro, de las señoritas de Aviñón, de Dalí. Entonces la cuestión es cómo estas nuevas tecnologías nos van a ayudar también a llevarnos a una nueva interpretación de la realidad. Eso sí. Y esa es la complejidad. Eso sí. Víctor. No, buena. También hilando un poco con la capacidad, ¿no?, de ahora de las nuevas tecnologías de personalizar, que puede ser un problema, pero al final esto lleva ya bastante tiempo. Recuerdo cuando en mi infancia los libros estos de aventura, que elegías una página, al final estaba un poco estructurado, ¿no? No era de camino libre, pero sí había cierta personalización. Los videojuegos en sí, que es un arte también, es personalización. Cada uno puede tomar... Es verdad que al final hay ciertos recorridos marcados, pero también recordaba de mi época esta de investigador,
había un compañero, que además es español, que a mí me daba cierto orgullo de estar allí en MIT y tener gente tan potente de España, Javier, que hizo una empresa, hizo una tecnología y lo que hacía era crear música a partir de los indicadores emocionales de una persona. O sea, utilizaba tecnologías de computación afectiva, el estado de ánimo, lo sacaba además con un móvil, por el pulso, por la temperatura, por el reconocimiento facial y generaba música en el momento. Entonces, también relacionado con el tema de propiedad intelectual, también relacionado con la capacidad de personalización, es verdad que se pierde mucho lo de poder luego socializar la interpretación del arte, pero siempre ha estado ahí. No sé, lo dejo ahí en el aire para... ¿Siempre ha estado? En la personalización No. de Pero para la mí creación. el punto diferente que tú has dicho es, A ver. y si vamos no solo a las gafas, sino a la parte inmersiva total, es, seguro que habéis visto todo en prensa, Neuralink de Elon Musk, Sí. que, bueno, que se ha apuntado, que hay más proyectos, Hay más, sí. pero al final yo no tengo que tener una experiencia de que en una sala de cine echen un olor o me muevan. Es que si me pinchan van a hacer que yo sienta lo que Ya. quieran que sienta o lo que yo quiera sentir, ¿no? O que yo pienso que quiero y otros deciden. Pero que ahí es donde entra la parte de computación cuántica. Eso No sería posible si no tenemos un límite de procesamiento, que es lo que tenemos ahora, porque la información parece que es etérea, pero la información es todo cuantificable y tiene energía. Claro, claro. Entonces, que el problema que ahora es que la capacidad que teníamos actual de procesar esa información era limitada, con lo cual no podíamos hacer esa inmersión absoluta, porque no podíamos ni analizar las ondas de nuestro cerebro ni transmitirla de manera adecuada. Y ahora eso se está abriendo en dos caminos. Uno, que la inteligencia artificial generativa no solo está acelerando la parte del arte, sino que está acelerando cualquier proceso creativo que se puede considerar ciencia, que también tiene mucho arte. Sí, sí, hombre. Muchísimo. Entonces, ciclos donde antes se pensaba que íbamos a tardar X años en tener algo más pequeño para analizar las ondas del cerebro, están viendo que lo están haciendo mucho más rápido, porque el ciclo de prueba y error o de aproximaciones está yendo más rápido. Entonces, ahí entra la parte cuántica, que es toda esa información que hasta ahora, con la capacidad que tenemos de procesar, no es posible. Tenemos algo que encima no sabemos cómo funciona. Bueno, no sabemos cómo funciona, pero no sabemos entender qué sucede, Ya. que es la mecánica cuántica, por eso Einstein se cabrea tanto. Y bueno, luego Oppenheimer con la bomba, pero antes Heisenberg y Rödinger, que es que podemos procesar esa información como antes no hemos hecho. Y volviendo al cine, a los videojuegos, porque ahora ya puedo hacer películas en tiempo real casi con diferentes finales. Lo que dicen ahora algunos estudios es que no funciona porque la gente no habla, entonces no la comparte. Y no hay modelo de monetización adecuado porque el coste es X, que el coste baja. Sin embargo, en los videojuegos, yo ya puedo hacer videojuegos infinitos. Bueno, infinito que hay infinito. Bueno, hay diferentes tipos de infinitos. Sí, sí. Pero puedo hacer infinitos, no es que tengan 3, 4, 5, 25, 300 finales, es que se va a adaptar a cada uno. Y esa parte es donde parece que la gente está buscando más esa inmersión y esa particularización que la experiencia se adapta a mí. Peligro, que podemos meternos en un entorno donde no queremos compartir con otros. Para mí la alegría de esto es cuando miras sociedades a las generaciones más jóvenes, y creo que muchos conocéis Roblox, es un entorno virtual que el 60%, que es de más estudios, de chavales entre 12 y 16 años que los últimos años han jugado en Roblox, no juegan en Roblox, están en Roblox socializando. Entonces, que probablemente nos sorprenda porque donde pensamos que esa distopía va a ser que yo quiero mi futuro onanista, la gente va a tener su mundo paralelo en grupos. Entonces, para mí lo gracioso va a ser cómo pasamos de grupos a otro y cómo ese arte se comparte. Claro, porque probablemente otro de los fenómenos que citas es que estamos pasando de ser un continente a ser archipiélagos. Pero archipiélagos con una ramificación y una liquidez de transmisión de información casi cerca del tiempo real. Perfecto. Claro, porque hay otra cuestión también que se nos plantea. Hay una maldición china, es maldición, no es refrán, o sea, cuidado por lo que voy a decir, que es ojalá vivas tiempos interesantes. Sí. Es decir, porque efectivamente la Segunda Guerra Mundial fue interesantísima, ¿no? Pero que la viva otro, ¿no? Yo, puestos a elegir... La cuenta. Pero, y yo creo que en este momento, no por las guerras y todo esto, sino por los cambios tan profundos que se están produciendo en la sociedad, estamos viviendo tiempos interesantes. ¿Qué quiere decir? Que, por citar lo de Stefan Zweig, está desapareciendo el mundo de ayer y no termina de llegar el mundo de mañana. Y entonces, claro, permitirme el término, es una putada tener que vivir ese tiempo en el que no se ha consolidado. Ahora, si os fijáis, todos los principios de siglo han sido iguales. Todos. Si hiciéramos yo lo he hecho en clase a veces, ¿no?, con los alumnos, pero
díganme 3 inventos tecnológicos de principios del siglo XX que cambiaron radicalmente, no las artes y las letras, sino la vida cotidiana de la gente. Que lo cambiaron radicalmente. Os voy a poner 3 para seguir jugando. El avión, el coche, fundamentalmente, el avión, el coche y el cine. Porque el cine crea el imaginario colectivo con una diferencia con la literatura, que si tú lees La Regenta, tú te imaginas, tú tienes como lector una imagen de Anita Ozores. Pero si La Regenta no la ponen en el cine, todos tenemos la misma imagen de Anita Ozores. Es decir, para que lo contaba muy bien el gran director Víctor Erice, yo vi primero Frankenstein, la película de James Whale de los años 30, y después leí el libro de Mary Shelley. Y para mí siempre Frankenstein era Boris Karloff. ¿No? Es decir, esto es algo que puede estar funcionando, ¿no? ¿Ibas a decir? Sí, no, que yo dejo también a Luis Ignacio. No, pero yo tenía... hay otra cuestión para Luis Ignacio, pero... Claro, son herramientas, ¿no? Permitidme la broma, que es muy mala, pero el cuchillo es una herramienta. Claro. Que sirve para... en fin, no, todos hemos visto a Aníbal Lecter, pero... es decir, claro, el uso de las herramientas, ¿no? Claro. Esa es la clave. Y eso sugiere un uso ético. Y eso, ahí sí que... Ahí, sí, como tú bien decías, si existiera la realidad sería maravilloso, porque ese uso ético sería, digamos, universal. Pero claro, como existen diferentes interpretaciones de la realidad, y lo estamos viendo con las elecciones catalanas, pues entonces, claro, vete tú a saber la interpretación que podemos dar del cuchillo. Sí. Y sobre todo, cuál es la más ética. Claro, claro. Y totalmente de acuerdo. O sea, te lo dejo. O sea, por un lado, mientras hablar de los inventos también del principio de siglo, pues se pareció a la energía atómica. Tuvo unos primeros usos peculiares. Sí, yo quería citarla. Y la electricidad, pues la silla eléctrica fue una de las primeras cosas para las que a alguien se le ocurrió que servía, ¿no? Sin ir más lejos. Y entonces, claro, ahí obviamente estas herramientas, incluso de lo que estamos hablando ahora, como comentas, es tan potente, obviamente se puede magnificar el efecto en un sentido o en otro, ¿no? Y por eso además yo siempre, digamos, esa amenaza, pero también la oportunidad. Y es ese equilibrio donde nos movemos. Y Niaku lo estás comentando en estos miembros, los dos tipos interesantes. La dificultad es ese pequeño corredor, también como dice un grupo de profesores del MIT, en el cual nos movemos, porque al final, como dices, como el concepto de la realidad no es obvio, tampoco es el de la ética. Entonces hemos estado ahora casi durante 2 años discutiendo cuál era el reglamento de inteligencia artificial en Europa. Obviamente había intereses comerciales, no lo digo, pero justo estos pequeños matices es donde han llevado fundamentalmente las discusiones, que también nosotros tenemos amigos que han estado ahí en primera línea y con los que hemos hecho compartir. Entonces, esos conceptos como... O sea, obviamente, cuando hablamos de sesgos, porque aquí el problema es que cuando yo desarrollo un algoritmo de inteligencia artificial o cuántico, recuerdo en Telefónica eran fantásticos desarrollando algoritmos para jóvenes de 30 años que eran los que hacían, pero no para sus madres, que no entendían muy bien lo que estaban haciendo, ¿no? Pero, entonces, esa ética tiene que estar desde el diseño, que es un concepto peculiar, ¿no? Porque en el momento en que ya lo estoy llevando al mercado, desde el origen y de la concepción, ¿no? Y es algo que no es obvio, porque tú y yo podemos tener un concepto diferente de ética, obviamente, y mucho más si hablamos en un mundo multicultural. No, y los sesgos, además, que tienen naturaleza política, religiosa, nacional a veces. Es decir, en la revista de Occidente hicimos un número dedicado a inteligencia artificial y los sesgos sobre la mujer eran impresionantes, y, por ejemplo, los sesgos para pasar los aeropuertos. Que te podías encontrar que había cantidad de equívocos por quién había diseñado, que eran fundamentalmente anglosajones blancos. Claro. ¿No? Y entonces había un mare magnum de líos con el sesgo de la inteligencia artificial. ¿No? En 20 segundos, porque hubo un experimento también de MIT, que este señor y yo vamos a estar en MIT también dentro de 3 semanas, estaremos por ahí en Harvard. Pues mira, era un ejercicio que me pareció muy interesante, además relacionado con el mundo artístico, que era simplemente era una serie de fotógrafos que fotografiaban a una persona. Entonces, simplemente el sesgo era que le decía, mira, ahora vas a fotografiar un asesino o vas a fotografiar una persona que tiene una gran fortuna. Pues las fotografías eran diferentes, porque el sesgo que tenía ese profesional de la fotografía, de esa información previa, hacía
que incluso las poses que provocaran diferentes, ¿no? O sea, hasta en una creación artística tan obvia como una fotografía, obviamente tiene sesgos por la preinformación que tiene la persona. Una pregunta para los tres. Oye, y si hace falta que me gritáis y me voy. Pero, ¿se podría plantear alguna relación entre estas nuevas tecnologías o esta formidable, desde el punto de vista de lo que puede llegar a los ciudadanos, con la polarización y el populismo político? ¿Cómo se relacionaron, por ejemplo, las vanguardias estéticas de principios del siglo XX con los totalitarismos? Por los movimientos de masas. O sea, para mí más que no se relacione, porque creo que la polarización viene fuera de la capacidad de transmitir información. Y digo la utilización de la inteligencia para polarizar. La utilización es una herramienta que es total, pero que también ha pasado antes cuando había periódicos, ¿no? Cuando la gente dice que estamos inmersos en el móvil, ves las imágenes de 1920 y ves a la gente esperando en el autobús encerrado en su periódico así de grande, ¿no? Y dices, es lo mismo que estar así. Lo que pasa con la polarización es que ahora mismo te puedo dar la dopamina que yo quiera cada uno. Y que eso unido, que encima tenemos no solo dentro de un país, que no son realidades, exacto, que antes era la biblioteca que podía acceder, ahora tenemos internet diferentes. Desde Europa no se ve tan claro cuando te vas a otros países que dices el internet que tienen otras regiones totalmente diferente. Y encima yo puedo manipular lo que ve cada uno para que quiera pensar o quiera que piense o que se aproxime a lo que yo considere. Entonces, eso está generando polarizaciones muy fuertes, dirigidas y luego no buscadas. Y os pongo un ejemplo. El primer algoritmo de Twitter, ahora X, no buscaba polarizar. Lo que habían dicho es que tenía que fomentar la atención. Porque era la economía de atención, que cuando más atención tengo más marketing, más anuncios y publico. Y el algoritmo que os había planteado vio que polarizar la atención, que no era lo que habían planteado, tenía que polarizar, para aumentar. O sea, que no fue quiero aumentarla, o sea, quiero hacer un algoritmo que genere polarización para que compre más cosas. No, quiero más atención y eso genera solito. Es más complicado. No, que es como sistemas químicos. Los sistemas físicos tienden a un estado de equilibrio. Pues parece que cuando busco atención y busco a la gente, consigo separar en un entorno digital. Sí, sí. ¿Listo? No, muy interesante. Hasta ahora, yo creo que la sociedad entendía la realidad en base a lo que los medios de comunicación principalmente le daban en cuanto a lo que sucedía, ¿no? Sin duda. Y nos basamos en ciertas realidades que hasta ahora eran inmutables, que eran pues, los vídeos. O sea, aparecía una persona y si hablaba, la reconocías, un perfil un político, una persona conocida, pues si salía de su boca, asumías que era real, ¿no? Ahora yo creo que estamos envueltos en una nebulosa que es muy difícil percibir y interpretar qué es realmente real o cierto de lo que estamos viendo, escuchando y sintiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de quién, como cuando hablabas de herramientas, como hablabas de la bomba atómica o el cuchillo, pues depende de quién tenga el control de la herramienta, pues podemos polarizar, incluso podemos hacer más daño que simplemente polarizar. Entonces vamos a la siguiente fase, encuentros en la siguiente fase. La siguiente fase es hasta qué punto el diseño de la máquina, para decirlo así, está hecho por humanos en principio, pero hasta qué punto en un momento dado podemos no saber ya quiénes somos humanos y quiénes no. No lo digo en broma. Sí, no. El caso de... Voy a poner dos casos cinematográficos, ¿no? Pero es curioso que sea en el año 1969 cuando un tipo rueda una película en la que se está planteando ya la inteligencia artificial frente al ser humano, que es 2001. No. HAL se rebela contra el piloto y no le quiere hacer caso. La siguiente es la de Philip K. Dick, para la película de Ridley Scott, evidentemente Blade Runner, ¿no? Donde el replicante es tan perfecto que ya se nos han ido de las manos y se han ido por su cuenta. Y no los podemos controlar y tenemos que buscar unos detectives extraordinarios para poder saber quién es el humano y quién no es el humano dentro de todo esto. Es probable que a lo mejor llegue un punto en que ya no es de lo mismo. Tal y como estamos, tampoco creas que tener un replicante o tener, no voy a decir quién, pero en fin, está en la mente de todos, no hace falta repetirlo, ¿no? Pero no sé, os planteo esto, ¿no? Porque sí. Luis... No, siempre
Muy buena puntualización. Mira, cuando el propio concepto de inteligencia artificial, que antes comentaba que tiene 60 años, pero mira, hace 80 Claro. empezamos con un concepto de la máquina de Turing, que llamábamos, que era algo, desde el punto de vista teórico, que era justo cuando al interaccionar con una máquina no distingo si es una máquina o una persona, que era el objetivo que teníamos como tal, ¿no? En la segunda reflexión, precisamente con Odisea Espacial 2001, que lo pongo también mucho ejemplo en mis clases, claro, mira, ahí la clave fundamental era que la propia máquina llegaba a replantear la pregunta, ¿no? A poner en duda lo que estamos comentando ahora mismo. Los algoritmos que desarrollamos reaccionan ahí de manera reactiva con ese bucle, pues de manera infinita, para ir mejorando el propio algoritmo. O sea, el propio algoritmo se va entrenando y utilizamos mucho la palabra entrenamiento para ir mejorando, pero nunca repregunta, ¿no? Nunca se plantea si la primera pregunta que hacíamos era la adecuada, ¿no? Y entonces ahí, claro, volviendo a lo que estabas comentando al principio con Víctor y Carlos, claro, yo sí creo que con estos efectos, al final, sí estamos magnificando la polarización, que lo estamos comentando, porque los algoritmos que generamos o que generan las grandes empresas de Internet están creados también para provocar el uso, la fidelización, que lo estamos comentando. Entonces, al final, la mejor manera de provocar que algo a ti te retenga y te guste, pues es dándote contenidos atractivos para ti. Y entonces acabas en esa percepción de la realidad que comentaba Víctor. Hoy en día, cuando entras en Google o en cualquier aplicación, solo ves, tienes independentista catalán, solo ves noticias de independentismo catalán. Y entonces dices, bueno, es que estamos aquí, no sé. Sí, tu cámara de resonancia que te busca el algoritmo. No, pues perdón. Sí, no, y en ese sentido, o sea, no es obvio lo que estáis comentando, y volvemos al tema de realidad, que es un tema interesante de la charla de hoy, que es que, como decías, es que yo tengo esa percepción de lo que es realidad como algo objetivo, si volviera a Nietzsche, es eso, ¿no? Son esas noticias que estoy recibiendo, pero es una visión muy, muy parcial, a menos de las noticias objetivas que están desarrollando en un momento determinado. Para poner ejemplo, sin irnos a la inteligencia artificial, el perfil del tipo de lector según el periódico. Porque te estás dando cuenta que mucha gente se compra ese periódico, el que sea, Sí. pero para inyectarse por la mañana en vena Sí, lo que quiere que le digan. Sí, pero, No lo que está pasando. claro, pero todavía sino- podría pensarme comprar el otro para conocer al enemigo. Mira, hoy al kiosquero le Bueno, quiero. eso ya es de nota. Eso ya Pero requiere una sensibilidad especial que no sé si estamos en este momento en ello, ¿no? No, pero había también otra. Bueno, hay una cuestión muy importante que luego. Pero preguntas muy. Que ya los hemos hablado, pero el arte de las máquinas y la reproducción de la sensibilidad humana, Carlos, por ejemplo. O sea, cuando hablabas antes un poco si íbamos a poder confundir o distinguir entre un humano y una máquina, yo creo que no. Bueno, no creo, que Ya, seguro que no. Y un punto que también a la gente no técnica cuesta, que es un punto aparte de inteligencia artificial, uno de los primeros intentos de inteligencia artificial es voy a poner reglas a un sistema, Claro. como yo he extraído las reglas de comportamiento humano de un sistema biológico mecánico y con eso quiero que la máquina aprenda. Ya han hecho que no funcionaba, no escalaba. Y todos os acordáis cómo se traducía en Google hace 8 años, que era malísimo. El cambio actual es, yo no le estoy poniendo instrucciones a la máquina, yo estoy modelando algo parecido a cómo funciona el cerebro. Ya. Y le doy mucha capacidad de cómputo. Y con eso le doy mucha fuente de información previa. Y en lugar de tener que aprender X años, 3 generaciones, lo puedo aprender en segundos o en horas. Y dices, ¿eso se parece, es muy diferente a cómo funciona un humano o no? Que ya entraríamos en conceptos de, pues no está nada diferente, Ya. y ahora entraríamos en alma, que es que el alma que tenemos cada uno, lo que consideremos que es alma, discusión infinita también. Exacto. Entonces, con eso en la cabeza, para mí, te pasan 2 preguntas. Eso que estamos diciendo que puede generar conocimiento y autonomía, pues puede ser artista. Pues desde el punto de vista probablemente sí. Se podría, pero se podría, por ejemplo, plantear lo mismo que las reglas de la robótica de Asimov, que son extraordinarias. ¿Se puede aplicar para la inteligencia artificial? ¿Habéis estado haciendo eso en la Unión Europea ahora o Hombre, más o menos? En línea con lo que estás comentando, o sea, por ejemplo, ahora mismo hay una regla que todavía no hemos pasado, en el cual, y aplicando casi reglas de robótica de Asimov, que es una máquina nunca puede ser un creador. Y es algo en este momento, y de hecho hay intentos de propiedad intelectual. abogados de prestigio que están planteando, porque dicen, mira, es que esto es obra ya del algoritmo, que entonces, al menos incluso a nivel empresarial, tengo que decir que el propietario, o el autor, el creador, el autor de esa obra de cualquier tipo es la máquina. Bueno, pues eso cuando se está presentando solo en un caso específico en Australia, pero no se está admitiendo como tal, pero ese es un debate que hay. Incluso se acaba
planteando lo mismo que ahora tenemos personas jurídicas y físicas, algo así como la persona Inteligencia artificial. Inteligente artificial, que tenga incluso sus propios derechos, ¿no? Estamos debatiendo y llegando hasta ese punto. A día de hoy todavía no estamos ahí, pero sí es cierto que habrá que tener reglas muy claras y la primera en este momento es tenemos que dar prevalencia al humano y entonces la inteligencia artificial no puede crear y obviamente no puede ir en contra de las personas humanas. Y otra que está realmente en el reglamento de inteligencia artificial que hemos estado debatiendo en Bruselas es, obviamente, siempre tiene que haber una manipulación humana detrás, ¿no? Incluso en algo tan complejo ahora mismo como los drones de la maldita guerra de Rusia y Ucrania, pues no se tendría que permitir, en un momento determinado, según estas normas, que en la guerra no siempre se cumplen, que al final las decisiones que se tomen en un dron sean tan automáticas que puedas matar personas porque hay una percepción de la inteligencia artificial de que hay un enemigo. Una inteligencia artificial podría prever en un coche que no lleva conductor y se va a producir un accidente los pormenores y los pormayores de las víctimas. Es decir, atropello a esta persona porque solo le voy a romper las piernas, pero evito que se maten los dos que van dentro. Hay un par de estudios muy interesantes sobre eso. Uno que es que ponen en un coche al que lo hace muy dramático. Un pediatra jubilado con su mujer solo y en otro coche una familia de inmigrantes con 4 niños pequeños. Sí, bueno, y hay un momento que se va a estimar, pero justo cae un rayo, con lo cual el sistema no ha dado tiempo a prever y tiene pocos segundos a quién mata, ¿no? En las que les alcanza muchas vidas o todas las vidas que hay por delante, ¿no? Exacto. Y luego salen dudas como la parte de sociedad que tenemos los seguros, que luego es quien tiene responsabilidad, que es parte por lo que los otros autónomos no entran, por la parte de seguros. Y luego hay otro estudio muy interesante que es cuando la gente habla de ética, y yo intento, a mí no me gusta nada cuando la gente habla de tecnología para el bien o para el mal, porque depende, me gusta la prosperidad. Hay otro juego que hicieron con una universidad, yo creo que era de Nórdica, que ponía que tú ibas en un coche autónomo solo, acompañado, de los escenarios, y podías ir por una carretera que pasar por un paso de cebra o contra un muro. Y en el paso de cebra ponían diferentes escenarios, entonces ponían gente joven, gente mayor, gente obesa, gente delgada, ladrones, y los habían caracterizado muy bien. Y veías que diferentes culturas decidían o matarse o pillar a gente. Entonces había gente que prefería pillar a gente mayor que a gente obesa, que a ladrones, depende de la cultura. A partir de los atentados de las Torres Gemelas, si recordáis, hay un avión que se estrella voluntariamente. Hay una película incluso sobre ello y se plantea por qué ese avión iba contra el Pentágono, más o menos, ¿no? Entonces, los propios pasajeros lo que evalúan es las muertes que va a haber, la catástrofe que va a haber o las muertes de ellos. Es una cosa fuera de lo normal, ¿no? Pero incluso en Alemania se llegó a plantear dentro del Código Penal y de tal, si en una situación de esas, ¿qué órdenes se tienen que dar? Claro, pero volvemos para atrás, que hay muchos libros muy chulos, que es que la ciencia ficción de los 70 y los 80 es súper rica, y sobre todo de serie B, que dice, si para ese escenario de toma de decisiones es mejor un humano con sus sesgos o un sistema inteligente. Exacto, ese es el dilema. Claro, pero ahí, si me permites, claro, yo también en los últimos años he sido responsable de innovación de ASTI, que era una empresa de Burgos, de mi tierra, la gente no lo sabe, pero el mayor productor de vehículos autónomos de Europa, que está ahí en Burgos. Sí, eso sí lo sabes. Y entonces, con esa responsabilidad, si os puedo decir que la tecnología existe para los vehículos autónomos nivel 5, es a lo máximo, pero hoy en día no tenemos la calle llena de vehículos autónomos precisamente por estos debates, ¿no? El debate de al final quién es el responsable de cada cosa. Y por llevar un tema en extremo, ya como comentaba Carlos, el ejemplo es que si esto ocurre en India, entre una vaca y una persona, obviamente salvar la vaca, porque culturalmente ellos tienen ese principio. Sí. Entonces, al final, claro, llegamos otra vez a la ética y los sesgos asociados a inteligencia artificial. Además, ese estudio estuve justo cuando estaba en MIT, lo estaban exponiendo, y me sorprendió mucho porque además en mi momento de allí estaba colaborando mucho con japoneses, ¿no? Y cosas que de facto ves que son realidades en tu interpretación de lo que es ético y no, ellos lo tienen totalmente distinto. O sea, en ese ejemplo recuerdo lo de los niños o lo de los ancianos. O ya por el número de niños o el número de ancianos. Y era totalmente distinto a lo que podríamos no occidental, europeo, interpretarlo, ¿no? No os imagináis, yo he vivido en China y he dado clases en Japón. Cuando llegas a Frankfurt, ¿no? Vuelves de Pekín o tal, y vuelves a Frankfurt, dices como ET, ¿no?
mi casa, mi casa. Porque ves que las diferencias de Frankfurt y Valladolid son ridículas. Eso es cierto. Absoluta. O sea, que no te quiero decir ya los que quieren montar fronteras dentro de... No, eso ya es como de coña. increíble, sí. Pero efectivamente, es tal... ¿sabes? No sé qué percepción tuvisteis, pero yo he estado 2 años en Pekín y tal, era que el espacio, el paso del tiempo es muy distinto. Perdón, el paso es el mismo. La percepción del paso del tiempo es muy distinta en Oriente y en Occidente, independientemente de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de los desarrollos económicos que Japón, por supuesto, y China en los últimos años han tenido, ¿no? Eso es... Y iría incluso a más, incluso hasta la interpretación de los gestos es totalmente distinta. O sea, en un momento yo estaba totalmente perdido. En China no se dice no perder la cara. No perder la cara es mostrarte al otro. Imagínate en una discusión o no sé qué, tú no le miras al otro y es un desprecio no perder la cara. Acercarte aquí, estas cosas que tenemos aquí en España y en otros sitios, ¿no? Del que te está echando casi el aliento para tal, eso es una agresión física brutal. En Japón, y mirar los ojos. Y mirar los ojos. De hecho, en Japón, si os dais cuenta, ese saludo así es para mantenerse separados. Para no tocarse. O sea, tocarse es una... En la inclinación depende de la jerarquía. No te quiero decir lo de... ¿Qué pasa, chaval? Bueno, vas así. Bueno, socialmente termina así. Y esas percepciones, efectivamente, Carlos, en la inteligencia artificial tienen que... Es que es la parte curiosa porque dices, ¿cómo pongo reglas internacionales que tenemos reglas comunicación internacional? Un experimento que estaba haciendo con unos amigos, porque aquí estábamos pensando en agentes independientes, o en sistemas inteligentes independientes, pero luego tenemos agentes, ¿no? Entonces, cuando discutía con colegas de una universidad, yo puedo poner reglas para quitar sesgos o puedo poner un agente controlador. Y pongo el ejemplo un poco raro, si tengo que discutir qué es ético o no, en un sistema occidental judío-cristiano, solo tengo que poner un abuelo o una abuela cristiano en la discusión. Claro. Si quiero que 15 niños en un patio de recreo no se maten, ¿qué tengo que poner? Claro. Un abuelo o una abuela, por exagerarlo. Mi punto con eso es que para tener esa discusión ética entre diferentes culturas, probablemente la mejor manera no sea poner reglas, sino sea generar personajes y pensar más en cómo organizamos a nivel colectivo, porque estamos pensando que son digitales y son cosas abstractas independientes. Evidente. Tenemos que pensar de manera colectiva cómo se organizan entes. Oye, una pregunta, bueno, casi última, porque se pasa el tiempo maravillosamente, pero para los tres, y aquí cada uno que diga lo que quiera, como siempre, la computación cuántica, ¿qué mejoras aporta? Vamos a empezar ahora al revés. Empiezas tú y termina Carlos. Víctor. Bueno, yo creo que al final la computación es el motor de procesamiento de muchas de las tecnologías que tenemos a día de hoy. Y muchas de las nuevas innovaciones que hemos tenido últimamente vienen por el incremento de esa capacidad de cómputo que la ley de Boole ya está al límite, ¿no? Parece que se nos abre una ventana de cosas, creo que casi inimaginables que podíamos hacer, sin duda, porque no sabemos hasta el límite que pueda llegar esta computación cuántica, pero no solamente en cuanto al incremento, sino incluso a la manera de interpretar esos resultados, que no son ya sí o no, sino son, bueno, medio grises, ¿no? Sí. Y creo que, evidentemente, en técnica de inteligencia artificial, en cuanto a la percepción o la creación, va a haber un salto, pero va a haber cosas que yo creo que ni siquiera están actualmente... Muy interesante eso de la cuestión de interpretar, porque ahora al hilo de lo que estáis diciendo, y estaba pensando continuamente en lo de la polarización, te das cuenta que en la medida en que una sociedad es más desarrollada, más rica y más compleja, los que tienen que dar soluciones a esas realidades tan complejas, lo que buscan es la simplicidad del populismo. Claro. Es decir, ofrecer, el populismo se define muy claramente, es ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos, ¿no? Amigos Y entonces, y amigos. y tú lo has señalado también, a ver, tú, tu interpretación también de la... Sí, o sea, yo creo que hay cuestiones que ahora mismo no podemos solucionar con la computación tradicional, que obviamente la cuántica va a traer, pero eso también tiene, una vez más, un reto, como estamos hablando, porque, por ejemplo, toda la criptografía que existe en el mundo se basa en hacer una cosa que es la factorización de números primos, que es una cosa, o sea, y un número primo es el que es divisible solo por sí mismo y por uno, y entonces eso es lo que permite en este momento que todas las conversaciones que hacemos a través de Internet o por nuestro teléfono móvil pues sean privadas. Claro. La computación cuántica, eso lo puedes encriptar en segundos, ¿no? Entonces, tenemos que plantear ya, cuando eso llegue, el reto de cómo plantearlo. Y otro matiz es, mira, la cuántica
se basa también en principios que sean derivados de la realidad. Esto ya es el esoterismo puro, ¿no? Porque el ejercicio de superposición, es decir, que una cosa puede estar pues, en dos sitios a la vez, y el entrelazamiento, que significa que una cosa que está aquí y otra mejor en Londres, pues tienen efecto, ¿no? La cambio aquí y se cambia allí. No sabemos por qué, o sea, desafía totalmente las leyes de la lógica, pero como humilde doctor en física, esto seguro que es así. Y entonces, claro, ya esto es ya un paso más allá de esa percepción de la realidad. Si eso llega al arte que estamos comentando o incluso a la percepción de cosas que podemos hacer, claro, vivimos una vez más un paso que eso va a ser cuántico, nunca mejor dicho. Carlos. Pues para mí la computación cuántica va a permitir modelar, simular y replicar la naturaleza, el cerebro y las organizaciones colectivas. Y a partir de ahí, lo que eso genere. Pues eso, permitirme la grosería, eso acojona. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? La computación cuántica empezó con Richard Feynman, uno de los científicos más interesantes para mí, que en los años 80 dijo que para poder calcular cómo la naturaleza funcionaba, desde átomos, partículas subatómicas o sistemas de fluidos, que es muy complejo, lo estamos haciendo con abstracciones digitales, ceros y unos. Entonces dijo que la única manera era modelar la naturaleza, cómo funciona la naturaleza, que es cómo funciona la mecánica cuántica. Entonces en ese momento lo que hemos tenido es la capacidad de cosas complejas que no sabemos cómo se interactúan los átomos, o cómo funciona la batería, o cómo funciona el tiempo, o cómo funciona una sociedad cuando juntas a más de n personas, las interacciones que puedan hacer. De pronto todo eso lo puedo modelar. Una vez que lo modelo, que es saber cómo son las interacciones, lo puedo simular, y una vez que lo simulo, lo puedo hacer lo que yo quiera, replicar, crear o hacer lo que quiera. Y predecir. No sé si he conseguido... Y predecir. Y predecir, ¿no? Si simulas y generas, pues predecir qué va a pasar después. Claro. Pues tienes el Sí, momento. predecir, crear. O sea, en ese momento que he modelado, simulado, pues ya puedo hacer lo que quiera. Claro. Está claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Adelante. Gracias. Yo soy físico, pero no hice, digamos, fundamental. Me fui a la electrónica, a la automática, a las bases de lo que han permitido la sociedad de la información. Sin embargo, por ejemplo, yo estoy haciendo una reflexión con respecto a lo que ocurrió con la energía nuclear, ¿no? En un primer momento, digamos, quien la diseñó pensó en una fuente continua de energía, inmediatamente hubo quien la utilizó para crear unas bombas. Con la inteligencia artificial, vamos a decir que estamos en el mismo caso. Es decir, la inteligencia artificial se lleva desarrollando. Yo cuando estudiaba físicas ya empezábamos a trabajar en el tema del lenguaje natural y hice la carrera hace 45 años. O sea, quiere decir que ha llovido mucho, pero que hemos estado haciendo muchas más cosas y parece que la han inventado ahora 4 tíos de Estados Unidos, ¿no? O sea, de eso nada. Entonces, tenemos ahí, digamos, una oportunidad interesante, pero digamos, ante los primeros sesgos que ha tenido la inteligencia artificial y además, precisamente, ChatGPT, ha sido la Comisión Europea crear una directiva para pararle los pies, porque se había ido de mano. Curiosamente, estamos pensando en la industria 5.0, que es la 4.0, la tecnológica, con la visión humanística. Con la visión humanística pensando centrada en la persona, tanto en el trabajador como en la sociedad a la que da servicio, ¿no? Y con esto con la inteligencia artificial se nos ha ido de las manos y quizás de ahí esa directiva, ¿no? Y yo, uno de los problemas que he visto haciendo un símil con la energía nuclear es la tiranía que genera esta tecnología. Utilizar técnicas de neurociencia con esa capacidad de cálculo, es decir, al final lo que permite es vender un producto, o unas ideas, el populismo, nuevos valores simplificados, pero realmente la tiranía está en el control del canal entre el creador y el consumidor, la sociedad, ¿no? Y ese es el problema, es decir, al final el producto, vender chips, patatas chips, con sabor a jamón, y no tiene nada que ver con el jamón, no hay jamón, ¿no?
Esto es lo que nos puede generar la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que saber enfocarla. Me ha gustado la referencia de hacer algo disruptivo, algo que no hayamos hecho los humanos, que nos hubiera costado un montón, pero desde luego limitar digamos, esa tiranía a la que nos puede llevar y esa falta de humanismo, ¿no? de la tecnología. Dos reacciones sobre eso que me parece súper interesante. La discusión que hay en Estados Unidos y en Europa sobre quién controla los medios de comunicación, las plataformas, ¿no? Exacto. Que es la plataforma es la que tiene que poner los controles de que se puede comunicar o no, o tiene que ser el gobierno el que lo hace. Y creo que a ninguno nos gusta ninguna de las dos opciones. Ninguna. Y sale una tercera vía que a lo mejor la mejor opción es un sistema inteligente que hayamos validado con agentes que pongan ética a esa, porque probablemente sea la única forma de controlar esa complejidad. Y luego la otra parte que ponía sobre la bomba atómica o la energía, me recuerda también hay un documental muy chulo, que no recuerdo el nombre del científico, que era la persona que más muertes ha generado y más vidas ha generado, que era el que hizo toda la parte de armas químicas, pero también hizo la aplicación del nitrógeno para tener fertilizantes. Y era el mismo, o sea, principios similares, ¿no? Sí. Que gracias a Dios parece que las armas químicas, la sociedad como tal, las ha abandonado en gran volumen, ¿no? Que espero que seamos capaces de hacer lo mismo con estas nuevas herramientas. Claro, y ahí se me ocurren también dos reacciones. Primero, la dificultad de la barrera de entrada, ¿sabes? El problema también es que tener pues, energía atómica al final fue de pocos países, y de hecho a día de hoy no hay pocos países que pueden generar uranio enriquecido, etcétera, como sabes. Y esto puede ser muy masivo, pero eso tiene también la doble realidad de la relevancia. Hoy no hemos hablado, porque era hacia el arte, pero el propio concepto de soberanía tecnológica, de autonomía estratégica, ¿no? O sea, yo creo que esto es un concepto que en España o en Europa, en el sentido más amplio, pues tenemos que estar posicionados, porque si no, al final vamos a ir manipulados por terceras entidades. Entonces yo creo que de la misma manera, con el paralelismo que la energía nuclear fue la base de la Guerra Fría para muchas cuestiones, pues aquí estamos ante una tecnología que obviamente tenemos que controlar. Ese punto creo que es crucial. La soberanía tecnológica parece que pensar en soberanía está fuera de momento, y creo que es más urgente e importante que nunca. Ni lo dudes. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los tres y sobre todo muchísimas gracias por la asistencia. Y al final, sí, ya que has citado tú las humanidades y tal, yo recordaba creo que era Stefan Zweig, pero que dice, si usted está ante una operación de riesgo, le van a operar, ¿no?, de riesgo, y tiene las opciones de dos médicos, ¿no?, de dos cirujanos extraordinarios, los dos competentes al máximo en su ámbito, ¿no? Dice, entre los dos, y usted tiene que elegir uno de los dos, ¿no? Elija el que haya leído a Chekhov. Buenas tardes, muchas gracias.